Vamos a empezar con un pedacito de este documental que se llama El Exorcismo. Recuerda que estábamos hablando de ese tema. Bueno, pues para los que no nos escucharon el día de ayer, vamos a retransmitir un pedacito de lo que ya habíamos hablado para que usted se ponga al día y lo escuche pues con toda la tranquilidad de ahí en su casa. De momento le voy a dejar esta parte del documental, escúchelo y si hay algún problema pues nuevamente me notifica mediante Facebook. Aquí se lo dejo. El pecho del niño, acompañado de una flecha señalando hacia abajo, concretamente a su pene. Después, según el obispo, Robbie hablaría con la voz del mismísimo diablo. Selber herrschen, obwohl ich nur Geschöpf war. Ich nicht. Im Namen des Dreifaltigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes befehle ich dir auszufahren und allmählich den Jungfrau die Ehre zu geben. Im Namen aller seligen Jungfrau. El aspecto físico del niño se había convertido en siniestro y la temperatura ambiente de la habitación caía bruscamente. El 18 de abril a las 11 de la noche, se realizaba un 30º intento de exorcismo. Robbie se revolcaba y gritaba. La reacción de Robbie hacia las palabras del sacerdote fueron violentas. Entra en ella como una torre fortificada, frente al enemigo. No permitas que el enemigo pueda con nosotros. El hijo de la iniquidad no podrá dañarla. Tu madre está lamiendo coños en Señor, el escucha mi infierno, oración. cabras. Atiéndeme Vamos sus al súplicas, día. El Señor esté contigo. Sus espasmos aumentaron drásticamente hasta que de pronto se tranquilizó de repente. Elevó la mirada hacia los sacerdotes y dijo, se ha ido. Este impresionante caso de posesión podría probar que existen los espíritus malignos y demonios, y también cabía la posibilidad de la existencia de los ángeles. Veinte años habían pasado, y William Peter Blatty era un célebre escritor de comedia. A finales de los 60, la comedia había decaído y entonces recordó el caso de 1949, y decidió escribir algo sobre el exorcismo de Maryland. Su primer paso era contactar con el envejecido padre Bowdern, para pedirle ayuda. Pero la familia de Robbie no quiso que aquel libro se publicara, solo querían olvidar. Pero Blatty no se dio por vencido, y no abandonó la idea. Por fin decidió escribir una historia ficticia basada en el exorcismo de Maryland. Años más tarde y después de muchas investigaciones empezó a escribir las primeras páginas de El Exorcista. Para separar la historia real de Robbie, él hizo que el protagonista del libro fuese una niña de 12 años. La película El Exorcista es una obra de culto, y no solo por sus ingresos en taquilla o su calidad cinematográfica, sino por el halo de misterio y fenómenos paranormales que envolvieron su rodaje. Todo comenzó en el primer día de rodaje, cuando el abuelo de Linda Blair, Regan, es hallado muerto en su dormitorio. Fue una noticia dura, pero a los pocos minutos, el actor Max von Sydow, el padre Merrin, es informado del fallecimiento de su hermano, y el hijo del realizador muere en los brazos de su madre. A partir de ahí, la leyenda maldita del exorcista no había hecho más que comenzar. Durante el rodaje en Irak, el set de decorados se incendió hasta 3 veces, en las que murieron hasta 4 trabajadores. Los actores Jack McGugan y Vasily Maliaros mueren de sendos ataques al corazón. El hijo de Jackson Miller, padre Carras, es atropellado por un camión y fallece en el acto. En total 11 muertes durante el rodaje. Además de toda una serie de fenómenos extraños como la caída de focos, el velado de las cintas, ruidos y voces extrañas que se filtraban a través de los micrófonos.
Por no hablar de lo ocurrido una vez estrenada la película, con infartos en las salas, desmayos y hasta un aborto en mitad de la proyección. Pero lo más increíble estaba aún por ocurrir. El 2 de abril de 1975, se estrena en el Teatro de la Comedia de Londres la obra, El Exorcista. Para el papel de la niña poseída Regan, se escoge extrañamente a una madura y experimentada actriz de 42 años de edad llamada Mary Ure. La noche del estreno fue un rotundo éxito. Los periodistas corrían por los pasillos del teatro, comentando entre ellos la extraordinaria interpretación de la actriz protagonista, y cómo podía convertirse en un fenómeno de masas. El exacerbado realismo con el que Ure había interpretado el papel de poseída, había dejado atónitos a propios y extraños. No podían creerse cómo esa voz gutural, y esos movimientos violentos del cuerpo, habían salido de aquella bella y dulce actriz. A la mañana siguiente, Bueno, pues ahí está la primer parte de este documental que le estamos pasando, El Exorcista. Bueno, ¿qué le está pareciendo? ¿Me está agradando la información? La verdad, no sabía todo eso. Bueno, pues yo sabía algunas cosas, entre ellas que efectivamente la película El Exorcista, el personaje principal no era una niña, como lo vemos en la película que creo que todo el mundo, o la mayoría del mundo, tuvo oportunidad de ver hace algunos años. Era un niño y su nombre se llamaba Maryland. Ese era el nombre de este muchacho, pero bueno, para llevarla al cine, en este caso, pues evitar demandas, problemas legales, porque efectivamente son cuestiones muy delicadas, no se puede hacer uso de la información pues así nada más, porque además pues la persona que pretendía hacer la película no era pariente ni familiar de la persona afectada. Y bueno, es hechos muy extraños lo que usted acaba de escuchar cuando se estrenó la película, las personas que murieron mientras se hizo el rodaje, y bueno, todo aquello que ha acontecido y que usted ya escuchó. Le dejo la siguiente parte, no se vaya, yo sigo con usted. El director de la obra, Peter Coe, acudió al hotel donde se hospedaba la actriz, para felicitarla y enseñarle las grandes críticas que habían aparecido en todos los rotativos londinenses. Pero lo que se encontró fue una imagen dantesca. Mary Ure se hallaba tumbada en la cama, con los brazos en cruz, el cuerpo lleno de cortes, y una enorme vomitona esparcida por todas partes. Mary Ure estaba muerta. La versión oficial fue la combinación fatal de barbitúricos y alcohol, que le habían llevado a autoinfligirse lesiones, y a vomitar hasta ahogarse en su propio vómito. El Exorcista nunca ha vuelto a representarse en teatros, y en ninguna parte del mundo. Esta fue la primera y única vez. Anneliese Michel nació el 21 de septiembre de 1952, en Klingelberg, Baviera, Alemania. Desde su nacimiento el 21 de septiembre de 1952, Anneliese Michel disfrutó de una vida normal y educada religiosamente desde que era muy pequeña. Sin advertencia, su vida cambió un día de 1968, cuando empezó a temblar y se dio cuenta de que no tenía control sobre su propio cuerpo. No pudo llamar a sus padres, Joseph y Anna, ni a ninguna de sus 3 hermanas. Un neurólogo de la clínica psiquiátrica de Würzburg, Alemania, la diagnosticó con el gran mal de la epilepsia. Debido a los fuertes ataques epilépticos, y a la depresión que le siguió, Anneliese fue admitida para tratamiento en un hospital. Poco después de comenzar los ataques, Anneliese empezó a ver imágenes diabólicas durante sus rezos diarios. Era el otoño de 1970, y mientras los jóvenes disfrutaban de las libertades de la época, Anneliese estaba atormentada con la idea de que estaba poseída. Parecía no haber otra explicación a las imágenes diabólicas que se aparecían mientras rezaba. Voces empezaron a perseguir a Anneliese diciéndole que iba a achicharrarse en el infierno. Gloria in altissimis, Deo et in terra, pax omnibus, bonae voluntatis.
Ella le mencionó lo de los demonios a los médicos solo una vez, y explicándoles que habían comenzado a darle órdenes. Los doctores parecían incapaces de ayudarla, y Anneliese perdió las esperanzas en que la medicina podría curarla. Bueno, pues esta fue la siguiente parte de este tema que estamos tratando, exorcismo, y ahorita le voy a presentar pues la otra parte que estamos tratándolo, y recuerde que lo estamos manejando por bloques para que usted, pues si apenas nos está sintonizando, no se pierda gran parte de este documental. Bueno, preguntaban en línea que hablando de posesiones demoníacas, en este caso como en el tema del exorcismo, que vaya, no se confunda, el exorcismo es el acto de expulsar demonios o entes o bueno, todo aquello dependiendo la religión que usted profese, porque no para todas es lo mismo. Ahora, eso es lo que significa exorcismo, a lo que nos estamos refiriendo, porque lo están confundiendo, que una persona está exorcitada, no, está poseída en todo caso, es una posesión demoníaca o depende, le digo, de qué religión o creencia usted trate, se puede manifestar de esa forma. ¿Quiénes son las personas elegidas para ser poseídas? Porque se preguntará, bueno, a lo mejor yo estoy poseído y no lo sé. ¿Qué personas son susceptibles a ser poseídas? No existen exclusivamente posesiones por demonios, sino también por dioses, por santos, por todo aquello que la cultura maneja como inmaterial o espiritual. Hay personas que, practicando una religión politeísta como las religiones afrocubanas, permiten que sus cuerpos sean usados por las diferentes divinidades para manifestarse. Ahora bien, ¿quiénes son los más susceptibles? Las personas que tienen un nivel mental altamente sugestionable, es como las personas que sufren de hipocondria, o sea, aquellos que se enferman de todo lo que leen o escuchan o ven en la tele. O sea, sin estar enfermas, ya se sienten enfermas. La culpa puede hacer a alguien sentirse poseído por un demonio o un nivel espiritual que raya en lo fanático también. Hace años conocí a un señor que era muy católico, murió en una situación muy extraña. Lo encontraron en la regadera de su casa con la espalda surcada de araños como de tigre o de oso, araños profundos que atravesaron músculos, pero no murió por ellos, sino por un infarto. Cuando revisaron sus cosas encontraron un cuaderno donde relataba que el demonio lo amenazaba y lo atacaba por ser un buen cristiano. La cosa es que nunca se supo que lo arañó. La familia vendió la casa y bueno, ahí quedó el asunto. Pero dentro del tema de posesión aún hay muchas cosas. Por ejemplo, la obsesión, que es cuando una persona se obsesiona por algo y la religión católica, evangelista, cristiana, la religión que usted guste, lo aduce a una influencia satánica o divina. Usted habrá escuchado temas al respecto, que hay gente que escucha voces y que termina matando o asesinando a otras personas porque dentro de sí Dios le pidió que los asesinara. Bueno, esas personas tienen una enfermedad que se cataloga como esquizofrenia. No quiero decir con esto que las personas que están enfermas, o sea, todas las que están poseídas, son esquizofrénicos, porque ayer le comentaba, las características son diferentes. No sé si usted haya tenido la oportunidad de ver a una persona poseída y a una persona con esquizofrenia. Bueno, yo no me atrevo a decir que la persona que conocí estaba poseída, pero de verdad es muy... ¿Cómo le digo? Es escalofriante estar cerca de una persona con estos rasgos. ¿Por qué? Porque su voz es antinatural. ¿A qué me refiero? No le escucha como me escucha a mí, como escucha a su vecino, como escucha a su madre, como escucha pues a otras personas. Su voz es como si tuviera un eco. Es una voz extraña. Sus acciones, sus ojos, el brillo de sus ojos es muy diferente.
He tenido la oportunidad de ver gente con esquizofrenia y nada que ver, créamelo, es algo completamente diferente, y la persona que está poseída le ocasiona un temor, ese sentimiento de angustia, de miedo natural que todos tenemos cuando nos acercamos a algo peligroso o algo pues que no es tan divino, ¿verdad? Estamos hablando del exorcismo y de los casos que se han presentado en estos últimos años, ¿verdad? Las situaciones que se han visto con respecto a las películas del exorcismo, usted las ha de haber visto. El Exorcista se llamaba, y la película de El exorcismo de Emily Rose, que bueno, su verdadero nombre era Annalise Michel. Así que bueno, se tuvieron que cambiar los nombres, se tuvieron que hacer algunas modificaciones, precisamente porque la familia no estaba muy de acuerdo con estas situaciones que se estaban presentando en querer producir una película pues con un tema tan delicado como es este. Recuerda usted que a Emily se le diagnosticó una especie de esquizofrenia. No se dejó la idea de que realmente estaba poseída, y bueno, todo esto fue a raíz de que existió una negligencia, o se consideró de esa manera, y el sacerdote que le estaba atendiendo terminó en un juicio, precisamente porque como ella estaba diagnosticada por esquizofrenia, se sugirió que dejara de ingerir los alimentos porque no era ese el problema. Y bueno, el sacerdote fue sometido a juicio y posteriormente fue liberado cuando se pudo demostrar que, pues, no se pudo demostrar realmente que él tuviera gran parte de culpabilidad en esta situación. Y al mismo tiempo le comento del exorcista igual, que no era una niña, era un joven que se llamaba Marilyn y que también tuvo, bueno, de ahí fue donde se surgió la idea de hacer varias películas al respecto de este tema del exorcismo. Y lo mismo, pasaron cosas muy extrañas en el rodaje en cuando se hablaba de este tema, cuando se trató de hacer una obra de teatro y todos los males que y bueno, le comentaba los casos que han surgido y las personas pues cómo han tratado de manejar estos temas. Son temas delicados y bueno, la gente que pide o solicita un exorcismo es consciente de que se le puede ganar o se puede perder la batalla al ente que está dentro de esta persona. Entonces, tanto se arriesga la persona que realiza el exorcismo como la persona que está poseída. Que se sugiere, bueno, que usted sea consciente de que hay veces que no se puede lograr el triunfo sobre estos demonios, como sucedió en la película de Emily Rose. Si usted no ha tenido oportunidad de verla, véala, yo se la recomiendo. Es un poco tediosa, va muy lento el tema, pero finalmente se logra rescatar la información, que es lo que nos interesa conocer. Bien, le voy a pasar la siguiente parte de este documental. Le pido por favor que no se vaya, se lo dejo y de repente lo vamos a cortar. Vamos a estar platicando sobre este tema y si usted quiere comentar al respecto de estas situaciones. Si les recomendaron que Andrés, de ahora 20 años, debía seguir con su tratamiento médico. Les fue explicado que el proceso por el cual la Iglesia prueba una posesión es muy estricto, y hasta que todos los aspectos no estén cubiertos, el obispo no puede aprobar un exorcismo. Los requerimientos, para nombrar algunos, incluyen aversión por los objetos religiosos, hablar en idiomas que la persona nunca ha aprendido, y poderes sobrenaturales. En 1974, después de haber supervisado a Anneliese por algún tiempo, el pastor Ernst Alt solicitó permiso para realizar un exorcismo al obispo de Würzburg. La solicitud fue rechazada y seguida de una recomendación de que Anneliese debía recibir un estilo de vida más religioso con el propósito de que encuentre la paz. Los ataques no disminuyeron y su conducta se volvió mucho más errática. En casa de sus padres en Klingenberg, insultaba, golpeaba y mordía a los otros miembros de su familia. Se rehusaba a comer porque los demonios se lo prohibían. Anneliese dormía en el suelo de piedra, comía arañas, moscas y carbón, y había comenzado a beberse su propia orina.
Se le podía escuchar por toda la casa gritar horas, mientras rompía crucifijos, y destruía imágenes de Jesús. Para ese momento Anneliese comenzó a cometer actos de automutilación y el hecho de arrancarse la ropa y orinarse en el suelo era algo común. Luego de hacer una exacta verificación de su posesión en septiembre de 1975, el obispo de Würzburg, Joseph Stang, le ordenó al padre Arnold Renz y al pastor Ernst Alb a practicar un gran exorcismo a Anneliese Mitchell. La base para este ritual era el Rituale Romanum, el cual era para ese momento todavía un canon legal válido desde el siglo XVII. Se determinó que Anneliese debía ser salvada de varios demonios, como Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y Fleischmann, un cura del siglo XVI, y algunas otras almas atormentadas que se manifestaban a través de ella. Entre septiembre de 1975 hasta julio de 1976 se le practicaron 1 o 2 sesiones de exorcismo por semana. Los ataques de Anneliese eran tan fuertes que a veces debía ser sostenida por 3 hombres, e incluso hubo que encadenarla. Durante este tiempo, Anneliese regresó a una vida hasta cierto punto normal. Terminó sus estudios en la Academia Pedagógica de Würzburg, e iba a la iglesia. Los ataques, sin embargo, no pararon. De hecho, se le paralizaba el cuerpo y caía inconsciente poco después. El exorcismo continuó por muchos meses más, siempre con las mismas oraciones y conjuros. Algunas veces estaban presentes en los rituales miembros de la familia y visitantes. Por varias semanas Anneliese rehusó a comer, y sus rodillas se rompieron por las 600 flexiones que hacía obsesivamente durante cada sesión. Se hicieron más de 40 grabaciones durante el proceso con el propósito de preservar los detalles. Im Namen des Vaters,